Buenos días, estimado. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos gracias. días, profe. Buenos Buenos días. Buenos días, días, profe. profe. Buenos días a todos, gracias. Vamos a iniciar. Como siempre, que hayan pasado una bonita semana. Recuerden que estamos en Ciencias de Séptimo, por aquello que alguien ande ahí medio extraviado o extraviada, Ciencias de Séptimo. Estamos trabajando con el tema de estimación y medición, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar todo esto porque ya lo habíamos visto. Teníamos de tarea, ¿verdad? Algunas practiquitas por acá, entonces vamos primero a revisar esas tareas y después de eso continuamos con un poquito más de este capítulo. Ok, vean, lo primero que teníamos que resolver era esta parte, ¿verdad? En esta primera parte, para cada oración que puse por ahí, lo que teníamos que hacer era escribir a la par si se trata de una medición o de una estimación. Entonces, ahí lo voy leyendo y si ustedes tienen el gusto, pues ahí vamos contestando. Vean, la primera dice, número uno, Miguel se para en una balanza y esta marca 38 kilogramos. ¿Qué creen ustedes que sea eso? Medición. ¿Estima? Ok, gracias. Exactamente. Tienen estimación o medición, es una medición, correcto. Recuerden que una medición es cuando vamos a utilizar un instrumento, ¿verdad? O por ejemplo, cuando damos seguridad en el resultado que estamos reportando. Me hablan de un instrumento, una balanza, entonces es una medición, correcto. Un partido de fútbol dura aproximadamente 90 minutos. ¿Qué será eso? Estimación. Una estimación, ¿verdad? Vean que ahí no me están dando seguridad en el dato. Aproximadamente 90 minutos. ¿Cuánto? 90, 91, 92, 93, 95, hasta que la liga haga el gol. No me dan seguridad, ¿verdad? Entonces, una estimación, correcto. Número 3. Ana estuvo esperando al médico varias horas. Estimación. Estimación. Una estimación, correcto. Porque vean que también nuevamente no me están dando seguridad. Esperó varias horas. ¿Cuántas? Una, dos. Si estás aquí en la Marcial Fallas de Desamparados, 10 horas, no me están dando seguridad. Muy bien, estimación. Número 4. Esos tenis deben costar disculpen ahí, unos 15,000 colones. Estimación. Estimación. Correcto, una estimación. Nuevamente, no hay seguridad en el dato, ¿verdad? Lo deja como en el limbo. Número 5. En Guanacaste, la temperatura es de 30 grados Celsius. Medición. Una medición. Vean que ahí me están dando seguridad en el dato. Me está diciendo la temperatura es de 30 grados Celsius. No me está diciendo aproximadamente, es como de, no, me da seguridad 30 grados Celsius. Y para que me diga que es de 30 grados Celsius, es porque tuvo que haber usado un instrumento. Y si usó un instrumento, es una medición. Muy bien. Siguiente. María tardó 56 minutos en hacer el examen de ciencias. Medición. Una medición, correcto. Nuevamente, vean que ahí me dan seguridad en el dato. Tardó 56 minutos, correcto. 7. El libro de ciencias tiene 128 páginas. Medición. Una medición, correcto. Nuevamente, me da seguridad, sí. No me está diciendo tiene aproximadamente, tiene cómo, no, tiene 128 páginas. Muy bien. Julie compró un reloj que trae cronómetro. Medición. Medición. Una medición, correcto. Muy bien. Así de sencillo era esta parte, ¿verdad? Vamos con la segunda. Aquí lo que teníamos que hacer era definir esos conceptos. Aquí los voy a decir yo para ganar un poquito de tiempo. Eh, Recuerden acá también que este tipo de prácticas que se resuelven por acá, por ejemplo, esta parte que tienen que contestar, ¿verdad? Tienen que escribir, tienen que definir algo, siempre es recomendable que lo hagan con base en el material que yo les doy, ¿verdad? Porque usted puede buscar la definición en internet, no hay ningún problema.
Lo que pasa es que tal vez en internet usen una que otra palabrilla que usted no vaya a entender, ¿verdad? Y en el examen, pues las definiciones las ponemos tal y como yo se las doy por acá. Pues también hay que cuidarse un poquito en eso, ¿verdad? Entonces, en el caso de estimación que dijimos, es determinar una medida sin usar un instrumento. Así de sencillo. Determinar una medida sin usar un instrumento. En el caso de medición, determinar una medida utilizando un instrumento, ¿verdad? Básicamente lo que tenemos que manejar en esas dos. Estima, se batea, medición, usamos un instrumento. La número 3, definir exactitud. Recuerden que esto es la comparación del valor obtenido con el valor que conozco de antemano, ¿verdad? Es comparar el valor que obtengo en la medición con el valor que conozco de antemano. Igualmente, si alguien no hizo esta parte, pues ahí tienen el material, simplemente buscan la definición en el material y la copian. Y después, precisión. Recuerde que aquí en precisión habíamos eh, dado dos definiciones, cualquiera de las dos se le puede poner en el examen, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, por ejemplo, acá que la precisión es el grado de semejanza que hay en una serie de medidas llevados a cabo por la misma persona y utilizando el mismo procedimiento, el mismo método, ¿verdad? Por ejemplo, esa definición. Entonces, ahí tenemos esa parte. Por acá tenemos la C. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir toda medición? Recuerden que toda medición debe ser válida y debe ser confiable, ¿verdad? Toda medición debe ser válida y debe ser confiable. La D, ¿cuáles son los 4 tipos de errores de medición? Aquí podríamos poner los errores aleatorios, los sistemáticos, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están en su material también. Y ojo, es nada más es copiar el nombre, ¿verdad? Me estoy refiriendo a esta parte por aquello que alguien no lo haya hecho. Esto que está acá. Aleatorios, sistemáticos, personales y sustanciales. Solamente era eso. ¿Ok? Recuerden que yo les dije a ustedes que en el examen no les vamos a preguntar en qué consiste cada error, ¿verdad? Es nada más que usted sepa el nombre de los 4 tipos de errores. Eso era todo lo que tienen que manejar por ahí. Igualmente, en la que sigue, cite un ejemplo de cada tipo de error de medición. Entonces, por ejemplo, aquí también les recomiendo que pongan los que están aquí en el material, ¿verdad? Eh, por ejemplo, usted pone ahí error circunstancial. Entonces, variación de temperatura, por ejemplo. Error personal, observación incorrecta a la medición. Error sistemático, mala calibración del equipo, por ejemplo. Es lo que tenían que poner ahí. Si alguien no hizo esta parte, pues simplemente vean que nada más buscar el material y copiar, ¿verdad? Para que después no me vayan a decir, profe, me repite ¿cuál era la respuesta a la E? No, ahí está. F. ¿Por qué es importante hacer mediciones y estimaciones en la vida diaria? Bueno, esta era una pregunta ahí abierta. Independientemente de lo que usted haya puesto, pues no la vamos a revisar. Cite 2 ejemplos de mediciones que usted hace en la vida diaria. Y también, pues, qué sé yo, cuando usted se fija en la hora, ¿verdad? Está haciendo una medición. O cuando usted, por ejemplo, en su casa preparamos el arroz, ¿verdad? Usamos una tacita, digamos una jarra, por ejemplo, la llenamos 2 tacitas de arroz, ¿verdad? Ahí estamos haciendo una medición. Pocas personas llegan y echan el arroz ahí a lo loco, ¿verdad? Se mide con algo, no necesariamente con una tacita medidora, una taza en la que tomamos café, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, ahí teníamos par de ejemplos por ahí. Y en la última mencioné 2 ejemplos de estimaciones, igual, ¿verdad? Qué sé yo, cuando usted calcula la distancia que le falta para llegar a un lugar, o cuando usted va caminando y no lleva la hora, entonces usted más o menos batea qué hora es, ¿verdad? Entonces estas últimas 2, pues, o las últimas 3, pues, digamos que las dejamos ahí abiertas, ¿verdad? Vamos por acá con esta parte, ya habíamos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Instrumentos de medición. De esta parte teníamos que resolver
esta practiquita. Para cada instrumento que viene por acá, teníamos que ponerle el nombre, ¿verdad? Recuerden que en el examen viene por ahí un ejercicio donde le ponemos algunos de estos dibujillos y usted dígame el nombre de esos instrumentos o dígame para qué sirve, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo les fue en esta. Aquí sí los quiero escuchar a ver cómo les fue. Vean, en esa primera, ¿alguien le puso nombre a eso? ¿Qué será esa? ¿Alguien le llegó? A mí me salió pluviómetro, profe. Pluviómetro, no señorita, no es pluviómetro. Se parece bastante, pero no es el pluviómetro. Yo en realidad a eso no le pude encontrar el nombre, profe, no le llegué. Ok, No es, este se no es llama, anómetro, profe. no señor, ese se llama evaporímetro. Ok, evaporímetro. Vamos, de paso, cuando estén estudiando esta parte, estudien con esos mismos dibujos, porfa. Evaporímetro. Este otro, Barógrafo. barógrafo, correcto. Barógrafo. Muy bien. Recuerden que este es igual que este otro. En el examen le podemos poner cualquiera de los dos. Vamos. Muy bien. Este otro que está por acá, Pluviómetro. El pluviómetro. ese sí es el pluviómetro, correcto. Muy bien. Sí, se parece un poquito, pero no es el mismo. Pluviómetro, muy bien. Vamos por acá. Bueno, preguntemos por aquello. ¿Esa qué sería? Balanza. Una balanza, ¿verdad? Ese otro creo que también está clarito. Un Ujú. termómetro, ¿verdad? Un termómetro. Vamos a ver este. Ese, ¿qué El, le puse? el dinómetro. El dinamómetro, Dina- correcto. Dinamómetro. Dinamómetro. Correcto. Recuerden que este es el que se utiliza para medir la fuerza o el peso. Dinamómetro. Ese otro, Ah, ese fue el que yo le puse el calorímetro. yo también le puse ese. Correcto. Es el calorímetro. Es un aparatito que se utiliza para medir la transferencia de temperatura de un cuerpo de alta temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Correcto. Calorímetro. Tengo miedo con este. Mucha gente me falla ese, pero bueno, vamos a ver si ustedes no lo fallan. ¿Qué sería ese? El higrotermógrafo. No, este que tengo en pantalla, Ah, ¿verdad? no, perdón, ese es el reloj. ¿Verdad que sí? Sí, 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 no me asuste. Ok. Eh, Vamos por acá. Probeta. Esa es una probeta, correcto. Se utiliza para medir volúmenes de líquidos. Ese otro, Veleta. La una veleta. veleta, correcto. ¿Y para qué se utiliza? Para medición de la dirección del viento. Exactamente, dirección del viento. Esta otra, El anemómetro. anemómetro, ¿verdad? Para medir la velocidad del viento. Ujú. Y ese otro, Higrómetro. higrómetro. Ok. Higrotermógrafo. Higrotermógrafo. Suena más bonito ese. Higrotermógrafo. ¿Por qué? Porque el higrotermógrafo mide simultáneamente la temperatura, ¿verdad? Y el porcentaje de humedad relativa del aire. Higrotermógrafo. ¿Ok? Muy bien. Y nos queda este otro que creo que también es una cinta métrica, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Ok, chicos, entonces con esa parte terminamos la revisión de esa tareita que teníamos. Recuerden, con respecto a los dibujillos, repasen con esos mismos que están por acá. Son los mismos que, bueno, los que vienen en el examen están ahí. Eso es lo que quiero decir. Vamos por acá, chicos. Sistema Internacional de Unidades. Ya la semana anterior habíamos comentado un poquito este tema, por lo menos la introducción, ¿verdad? Habíamos dicho que eh, hay muchas formas de medir las cosas. Entonces, eso pues a veces trae un poco a confusión. Y para evitar ese montón de confusiones a la hora de medir las cosas y que todos hablemos un mismo lenguaje, cuando se trata de hacer mediciones, entonces se propuso lo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades.
Este sistema, repito, lo que me da es un lenguaje que tenemos que utilizar a la hora de hacer mediciones. O sea, que todos hablemos de los mismos términos cuando hacemos mediciones. Así que el objetivo es que si usted está en cualquier parte del mundo y usted tiene que hacer una medición o le dan una medición a usted, que usted entienda lo que le están hablando, ¿verdad? Que si usted pide una distancia, por ejemplo, para llegar a un lugar determinado, que a usted le hablen en metros y, por ejemplo, que no te hablen en millas. ¿Por qué? Porque mucha gente no conoce el término millas, por ejemplo. O que si usted pide o si usted quiere ver la temperatura en un lugar, de que la temperatura sea, por ejemplo, en grados Celsius y no en grados Fahrenheit, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, repito, uniformar criterios a la hora de hacer mediciones, que todos hablemos el mismo lenguaje. Este sistema se divide en dos grupos de unidades. Tenemos las unidades fundamentales y las unidades derivadas. En el caso de unidades fundamentales, empecemos con ellas. También se les conoce como unidades básicas y son las unidades, por decirlo así, que mayormente se utilizan, que comúnmente se utilizan, por ejemplo, a nivel de laboratorio, por decir algo, o en la vida cotidiana, llamadas también básicas. Se emplean para medir las 7 magnitudes físicas fundamentales. Y muy importante, también se llaman fundamentales porque a partir de ellas podemos crear otras unidades, que son las derivadas, que ahorita hablamos por ahí. Entonces se llaman fundamentales, repito, porque son las básicas, son las que, por decirlo así, usamos en el día a día con mayor frecuencia y porque también son unidades que al combinarlas me permiten formar otras unidades, las derivadas. Tenemos por acá, chicos, este cuadrito, el celeste, enfóquense en el celeste primero. Ok, en ese cuadrito, ahí están viendo ustedes cuáles son las magnitudes fundamentales. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. ¿Ok? Ahora, para cada magnitud tenemos la unidad. Entonces, según el Sistema Internacional de Unidades, cuando usted va a medir la longitud, esa longitud tenemos que medirla en metro. ¿Ok? No, en yarda no, ni en millas. La unidad oficial es el metro. Y el símbolo para metro es una M minúscula. Cuando vamos a medir masa, la unidad es el kilogramo. O sea, tenemos que medir en kilogramos. No en libras, no en onzas, no en toneladas, no, kilogramos. Y el símbolo para kilogramo es kg. Cuando vamos a medir el tiempo, tenemos que utilizar el segundo, que aquí no hay mucho problema con eso, y el símbolo es una S. Cuando vamos a medir temperatura, y vean esto un toquecito, según el Sistema Internacional de Unidades, cuando vamos a medir temperatura, tenemos que medirla en grados Kelvin. Lo que pasa es que esta es, por decirlo así, la única excepción a la regla. El grado Kelvin básicamente se utiliza a nivel de laboratorio, ¿verdad? Es más, yo creo que alguno de ustedes, por ejemplo, nunca había escuchado el grado Kelvin. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, usamos el grado Celsius, ¿verdad? La temperatura en Guanacaste es de 35 grados Celsius. O usted escucha en Estados Unidos grados Fahrenheit. Pero según el SI, la unidad oficial es el Kelvin. Es la única excepción a la regla, ¿verdad? Nos brincamos esa regla. Y el Kelvin se usa más que todo a nivel de laboratorio. El símbolo para Kelvin es una K minúscula. La intensidad de corriente se mide en amperios, la unidad es el amperio y el símbolo es una A mayúscula. Si alguien no sabe qué es intensidad de corriente, no se preocupen. El objetivo no es ahorita definir intensidad de corriente. Si lo quieren saber, nada más ahí escuchen, no apunten nada. De forma muy general, la intensidad de corriente es la cantidad de electrones que pasan por un punto de un alambre de cobre en un tiempo determinado. Bueno, punto nada más.
Intensidad de corriente se mide en amperios, el símbolo es una A mayúscula. ¿El símbolo de quién? El símbolo de amperio, ¿verdad? Estamos claros con eso. Intensidad luminosa, eso se mide en candelas. La unidad es la candela. Intensidad luminosa es la cantidad de luz que me da, por ejemplo, un bombillo. ¿Cuánta luz produce un bombillo? Y esa cuánta luz se mide en candela. Y el símbolo para candela es una CD. Y tenemos después la cantidad de sustancia, que esta se usa únicamente a nivel de laboratorio, en el campo de la química, por ejemplo, que la unidad es el mol, o sea, la cantidad de sustancia se mide en mol, y el símbolo para mol, pues es la misma palabra, mol. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro del Sistema Internacional de Unidades. Chicos, hablando del examen, ese cuadro tienen que saber solo al revés y al derecho. ¿Ok? Usted, por ejemplo, tiene que ser capaz de que si a usted le dan, por ejemplo, este símbolo, que usted sepa que la unidad se llama segundo, o que usted sepa que se utiliza para medir el tiempo. Que si a usted le hablan de, por ejemplo, intensidad de corriente, que usted sepa que la intensidad de corriente se mide o la unidad es el amperio y el símbolo es una A. Que si a usted le hablan, por ejemplo, de mol, la unidad mol, que usted sepa que el mol se utiliza para medir cantidad de sustancia y que el símbolo de mol es mol. O sea, el cuadro al revés y al derecho. Ahora, una observación, bueno, algunas observaciones más. Vean, esto que viene acá entre paréntesis, eso es el símbolo de la magnitud. Pues en el examen lean bien. Si a usted le piden el símbolo, lean bien cuál símbolo le están pidiendo. Porque si a usted le dicen cuál es el símbolo de la unidad, ok, el símbolo de la unidad, el símbolo de la unidad sería esto. Pero si a usted le dicen cuál es el símbolo de la magnitud, ok, la magnitud es esto. El símbolo de la magnitud sería la letrita que viene ahí entre paréntesis. Ok, entre paréntesis. Una observación en ese mismo campo. En el caso longitud, el símbolo es una L. Eso que está ahí es una L, pero es una L minúscula. ¿Ok? Y estas dos, intensidad de corriente, intensidad luminosa, eso es una I mayúscula para las dos. Una I mayúscula para las dos. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Chicos, antes de seguir con ese mismo cuadro, ¿hasta ahí me están siguiendo? ¿Vamos bien con eso? Sí, profe. Sí, Listo. profe. Ujú. Otra cosa. Vean que, bueno, primero, lo digo así. Ese cuadro tienen que respetarlo tal y como está ahí. Así que, por ejemplo, si a usted le preguntan ahí en la calle, por ejemplo, ¿cuál es la unidad para longitud? Ok, la unidad para longitud es el metro. Pero si usted me dice metros o usted escribe metros, eso está malo. Vea que ahí dice metro, ¿verdad? Cuando usted escribe el símbolo para metro, alguna gente o en algunos carteles, por ejemplo, escriben MT o escriben MTS. No, eso está malo. El símbolo para metro es una M chiquitita, una M minúscula. ¿Ok? Por ejemplo. Igual con el segundo, por ejemplo. Igual con el segundo. No es segundos, es segundo. Y el símbolo es una S minúscula. Si a usted en el examen le dicen cuál es el símbolo para la unidad segundo y usted marca la S mayúscula, está malo. Mae, pero es una S, sí, correcto. Pero la regla dice que tiene que ser minúscula. Entonces hay que respetar ese cuadro, ¿ok? Tal y como está ahí. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que son las unidades fundamentales. Ahora, el otro grupo de unidades del sistema internacional
son las que llamamos las unidades derivadas. Las derivadas son las que se forman por la combinación de las fundamentales. O sea, vamos a tomar varias fundamentales, las mezclamos y sacamos una otra magnitud. Esa otra magnitud se llama derivada, repito, porque es el resultado de combinar fundamentales. También en algunos libros dicen que derivadas también se les llama así porque son las que eh, poco usamos en el día a día, ¿verdad? Excepto un par de secciones por ahí, pero las demás, pues sí, en realidad en el día a día las usamos muy, muy poco. Pero bueno, vamos acá. Surgen a partir de las fundamentales. Se usan para medir las magnitudes derivadas. Son la relación entre dos o más unidades fundamentales, lo que acabo de indicar por ahí. Y en el cuadrito naranja, ahí tenemos los ejemplos de las magnitudes derivadas, con su unidad y su símbolo. Vean, aquí también pues no se me vayan a asustar. Empecemos por algo que los va a alegrar mucho a ustedes. Vamos a eliminar esta última columna. Eliminemos esa. Ojo, pero en este cuadro nada más, ¿verdad? Cuidado si me van para el de arriba también. No, en este cuadrito eliminemos eso. Listo. Ahora sí, las magnitudes derivadas, ¿cuáles son? Volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, presión, trabajo. De una vez, para ir matando algunas cosas por acá, donde dice fuerza, por favor, pongámosle también peso. ¿Ok? Sí, hago la aclaración. Fuerza y peso es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que ustedes todavía tal vez no sepan, no sabían eso. Entonces pongámoslo por aparte. Así que si usted ve peso, pues ya sabe que es lo mismo que fuerza. Y acá donde dice trabajo, vamos a ponerle energía. Trabajo o energía es lo mismo. ¿Ok? Listo. Entonces repetimos las magnitudes derivadas: volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza o peso, presión, trabajo o energía. Tenemos la segunda columna, donde viene la unidad y el símbolo. Básicamente la unidad y el símbolo en la mayoría son lo mismo. Por ejemplo, en el caso del volumen, la unidad es m a la 3. El símbolo m a la 3 es lo mismo. Ese m a la 3 significa metro al cubo o metro a la 3. En el caso de densidad, la unidad y el símbolo es lo que ven ahí. Eso se lee kilogramo sobre metro al cubo. Velocidad, metro sobre segundo. Aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Y vamos con estas últimas. Vean, chicos, en el caso de fuerza, lo que ocupo nada más que se aprendan sería esto. Voy a borrar esto. Que usted sepa que el símbolo o que la unidad para fuerza o peso es el newton. O sea, el peso se mide en newton y el símbolo es una N mayúscula. ¿Ok? En el caso de presión, la unidad es el pascal. La presión se mide en pascales y el símbolo sería PA. ¿Ok? Y en el caso de energía o trabajo, la unidad es el julio y el símbolo para julio es una J. Vean que aquí en estas últimas tres, el simbolito y la unidad sí son diferentes, ¿verdad? Unidad Newton, Pascal, Julio, símbolo N, PAJ. Y en el caso de las primeras, pues el símbolo y la unidad, pues es la misma situación, es lo mismo. ¿Ok? Ahí igual no se preocupen por saber por qué, por ejemplo, en el primer caso del volumen es m a la 3, ¿de dónde sale ese 3? No, no se preocupen por eso. Obviamente no solo vamos a preguntar por acá. Ahora, para que ustedes vean, me imagino que ya lo observaron, pero para confirmar por qué las unidades derivadas se llaman derivadas, porque surgen de la combinación de las fundamentales. Veamos uno sencillito. Vean, por ejemplo, la densidad. Vean que la densidad es kg sobre m a la 3. ¿Kg qué es? Kilogramo. Y m, metro. Entonces vean que para densidad
estamos combinando dos fundamentales. Estamos combinando masa y estamos combinando longitud, ¿verdad? Se combinan y me forman una unidad que se llama densidad. O vean la que sigue, velocidad, ¿verdad? Estamos combinando longitud, que es el metro, y estamos combinando tiempo, que es el segundo. Combinamos dos fundamentales y me sale una derivada, que en este caso es la magnitud velocidad. O la primera, vean que la primera es m a la 3. Ese m a la 3 es lo mismo que si usted tuviera, voy a ponerlo por aquí abajito un toquecito, ese m a la 3, para los que no saben, es lo mismo que si usted tuviera m por m por m. O sea, estamos combinando 3 veces longitud. Ok, estamos combinando 3 veces longitud. ¿Y cuál es el concepto de unidades derivadas o magnitudes derivadas? La combinación de magnitudes fundamentales. Y aquí estamos combinando fundamentales. La misma, sí, pero la estamos combinando. Ok, entonces vean nuevamente, repito, las magnitudes derivadas surgen de la combinación de las fundamentales. Entonces, ese cuadrito, chicos, también inevitablemente tienen que manejarlo. No se van a escapar de esos cuadros, no se van a escapar. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, salimos de ahí. Vean, aquí viene esta practiquita, pues ya saben lo que tienen que hacer con ella, ¿verdad? Para la próxima semana. En la primera parte, pues ahí van a escribir a la par si es fundamental o derivada, si usted considera que bueno, hay que hacer una observación más. Si usted considera que el área es una fundamental, entonces le pone ahí fundamental, un check. O si considera que es derivada, entonces le pone ahí derivada, ¿verdad? Eso. Hablando del área, esta área tenemos que agregarla acá, en el cuadro de magnitudes derivadas. ¿Ok? Ya les dije la respuesta a esa. Entonces ponemos por ahí área, entre paréntesis una A mayúscula. ¿Ok? Y símbolo es m a la 2. Para que me lo pongan por ahí, por favor. Vamos. Listos. Muy bien. La segunda parte pues va por la misma ruta, ¿verdad? Ahí tenemos un cuadrito, entonces le damos algunas pistas y usted ahí pues completa lo que haga falta. Por ejemplo, en mi primer caso solamente le doy el símbolo n, usted me pone cuál es la unidad, me pone cuál es la magnitud y me pone la clasificación, si es fundamental o derivada. Eso por ahí. ¿Estamos, chicos? Eso entonces de tarea para la próxima semana. Muy bien, vamos por acá. ¿Qué les parece si empezamos a complicarlo un poquitito? ¿Está bien? Vean, más, dicen algunos por ahí. Resulta que en las ciencias, llámese matemática, biología, física, química, geología, astronomía, con más razón también por ahí. Por ejemplo, estamos acostumbrados a manejar números que son muy grandes o números que son muy pequeños, ¿verdad? Y a veces manejar esos números que son muy grandes o esos números que son muy pequeños se vuelve un poco engorroso, un poco complicado. Yo, por ejemplo, le digo a usted en este momento, mira, hágame un favor, escríbame en este número. Creo que más de uno empezaría por contar primero cuántos ceros hay ahí, para después escribir el número, y que es un número pequeñito. Pues aquí el cuento, repito, es que en las ciencias, de forma general, estamos acostumbrados a manejar números que son muy grandes o números que son muy pequeños. Eso, repito, a veces se vuelve complicado. Entonces, por decirlo así, el sistema internacional me permite utilizar un sistema que se llama prefijos, que es una forma abreviada de escribir números que son muy grandes o números que son muy pequeños. Entonces, cuando usted lea por ahí o escuche prefijos del SI, eso es una forma abreviada
de escribir números que son muy grandes o números que son muy pequeños. Pues, por ejemplo, para uno, digamos, en un reporte, estamos estudiando la célula, por ejemplo. Entonces, para uno es más fácil escribir un PM, que se llama picómetro, ahorita vemos qué es eso. Es más fácil escribir un PM que escribir, por ejemplo, todo eso, ¿verdad? Una forma abreviada. Ahora, este sistema se va a dividir en dos partes, o lo que llamamos prefijos. Tenemos los múltiplos y tenemos los submúltiplos. En el caso de los múltiplos, empecemos con ellos. En el caso de los múltiplos son las abreviaturas que vamos a utilizar para escribir números que son mayores a 0. ¿Ok? Los múltiplos es para números mayores a 0. Y ahí tenemos algunos conocidos por ustedes y otros que tal vez no conozcan. Tenemos, por ejemplo, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y yota. Bueno, de yotas pues sigue Google, pero no nos vamos a meter con ese señor. ¿Ok? Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta y yota. Vean que están ordenados de abajo hacia arriba, del más pequeño al más grande. Digamos que el múltiplo más pequeño sería deca, ¿verdad? Y ahí vamos aumentando hasta llegar a iota, que sería el múltiplo más alto. Como acabo de indicar, tal vez ustedes están acostumbrados a deca, hecto, kilo, ¿verdad? Los que les gusta un poquito la tecnología, computación, los videojuegos, por ejemplo, hablarán de megas, hablarán de gigas, ¿verdad? O ya, por ejemplo, en los Play 5, creo, ¿verdad? Ya hablan de teras también, ¿verdad? Entonces, están un poquito más familiarizados con eso. Ahora, vamos con la segunda columna. En la segunda columna viene el símbolo del prefijo. Para deca es DA, para hecto es H, kilo es K, y ahí para arriba M, G, T, P, E, Z y Y para cada uno de los múltiplos. Vean que el símbolo, excepto el primero, que es deca, el símbolo es la inicial del prefijo, ¿verdad? Y excepto los tres primeros, que son minúsculas, el resto van a ser mayúsculas. Entonces digamos que ahí pues es facilito manejar eso. Sí, correcto. De paso, usted tiene que saber cuáles son todos los múltiplos en orden, tiene que saber cuál es el símbolo de cada uno de sus múltiplos, ¿verdad? Ahora, en la tercera columna tenemos exponente, o sea, cuánto vale cada múltiplo, cuánto vale. Entonces, por ejemplo, deca vale 10 a la 1 y resulta que 10 a la 1 es lo mismo que poner 10. Hecto vale 10 elevado a la 2, o sea, 100. Kilo vale 10 elevado a la 3, o sea, 1000. Entonces, por ejemplo, si a usted le ponen esto, digamos que a usted le ponen esto, DAM, ¿ok? DA significa deca y M lo vimos en el apartado anterior, M significa metro. Entonces, aquí tenemos decámetro. Entonces, si a usted le dicen un decámetro, ¿eso a qué equivale? Equivale a 10 metros. ¿Ok? Si a usted le ponen, por ejemplo, eh, le ponen km. Ok, K significa kilo, M significa metro, kilómetro. Entonces, un kilómetro es igual a 10 a la 3 metros, que eso es equivalente a decir, un kilómetro son 1000 metros. Ok, mega, 10 a la 6, y vean que a partir del tercero, el exponente va de 3 en 3.
Deca 10 a la 1, hecto 10 a la 2, kilo 10 a la 3. Y después sigue 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 15, 18, 21, 24. ¿Ok? Ese es el valor exponencial. Eso es cuánto vale cada prefijo. Entonces, el prefijo giga, por ejemplo, vale 10 a la 9. Los que les gusta mucho la tecnología, computación, por ejemplo, ¿verdad? Cuando usted escucha, por ejemplo, a usted le ponen esto por ahí, un GB, ¿verdad? Esta vez significa bytes. Entonces tenemos un gigabyte. Entonces un gigabyte es igual a tener 10 a la 9, exactamente, 10 a la 9 bytes. O lo que es lo mismo decir, correcto, 1000 millones de bytes. ¿Ok? Entonces eso es lo que significa cada exponente, el valor. Y después tenemos el factor, pero el factor no es necesario que se lo aprendan, chicos. Repito, este factor no es necesario que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque si a usted le dicen, por ejemplo, en el examen, ¿cuál es el factor de 10 a la 6? Bueno, es muy fácil. Usted pone el 1 y a ese 1 le va a agregar la cantidad de ceros que diga el exponente. Si el exponente dice 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos entonces el factor. Que a usted le dicen 10 a la 12 y le preguntan, ¿cuál es el factor de 10 a la 12? Ok, 10 a la 12. Listo. Ponemos el 1 y a ese 1 le vamos a agregar ceros. ¿Cuánto? Los que diga el exponente. El exponente dice 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Pues esta última columna no es necesario que eso la aprenda, pero el resto sí. En el examen le podemos preguntar cualquier cosa. ¿Cuál es el símbolo para el exponente 10 a la 12? Ah, ok, una T. ¿Cuál es el prefijo para el símbolo Z? Ah, ok, Z. ¿Cuál es el exponente para el factor 10 a la 3? Perdón, ¿cuál es el exponente de este factor? Ah, ok, le damos ese número, ese factor, y usted dígame el exponente. Ah, mira, 1, 2, 3, son 3 ceros. Ok, 10 a la 3. Listo. Tienen que manejar, por favor, ese cuadrito que acabamos de ver. Chicos, hasta ahí me van entendiendo. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Sí, ok. Por ejemplo, eh, alguien tal vez está preguntando, ¿y esto aquí qué? Ok, ahí donde va la unidad. Por ejemplo, si estamos hablando de kilómetros, metros, entonces aquí ponemos metros. Ok, metros. Si estamos hablando de, ahora que hablamos de gigabytes, la unidad es el bytes, entonces aquí ponemos bytes. Que en el examen no solo vamos a manejar así, ya después lo veremos, lo manejamos solo con metros y kilogramos. Que si estamos hablando de tiempo, ok, ¿cuál es la unidad para tiempo? El segundo, entonces aquí ponemos segundo, ok, segundo en esa parte. Muy bien, vamos con la parte de abajo. Vean, gente, en el caso de la parte de abajo, esos son los submúltiplos. Y los submúltiplos se utilizan para manejar, para escribir de forma abreviada, números que son menores a cero. Números menores a cero. ¿Cuáles tenemos ahí? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, vato, septo y yocto. Por supuesto que aquí vamos también ordenados. Vamos desde el más grandecito hasta el más pequeño, ¿verdad? Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, atto, septo y yocto. Ahí tenemos el símbolo. Vean que aquí también es muy fácil porque aquí el símbolo es la inicial del nombre, bueno, la inicial del prefijo y siempre en minúscula, siempre en minúscula. La única sección acá con respecto al símbolo es para micro. Vean que en el caso de micro es esta letra griega. Esta letra griega se llama mu.
es como una U con rabito. Es, digamos, que el único símbolo que se sale de la norma, porque los demás son la primera letra del submúltiplo en minúscula, ¿verdad? Por supuesto que cada submúltiplo tiene eh, su exponente o su valor numérico. Deci es 10 a la menos 1. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de metros y yo le digo a usted un decímetro, entonces eso equivale a 0,1 metro. Un centímetro, 0,01 metro. Un milímetro, 0,001 metro. Y así sucesivamente. Si fuera tiempo, el tiempo es segundos. Entonces, un decisegundo sería 0,1 segundo. Y así sucesivamente. Vean que aquí también, en el caso del exponente, las tres primeras como contando. Y a partir del tercero vamos de 3 en 3. 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, menos 21, menos 24. Importante para examen también, cuando el exponente es negativo, vean que ponemos los mismos ceros que me diga el exponente. Pero si, repito, si el exponente es negativo, vean que primero ponemos los ceros, ¿verdad? No es como en el caso de los múltiplos, que el exponente es positivo y digamos que los ceros van a la derecha del 1. No, en el caso de los submúltiplos, los ceros van a la izquierda del 1, ¿verdad? Chicos, hasta ahí me van entendiendo esta parte. Vamos hasta ahí. Sí, Nos profe. vamos. Sí, ok. Listos entonces. Ah, perdón. Ok. ¿Qué más por acá? No, nada más. Entonces, ahí igual, como dije anteriormente, esta parte pues trabájela, repásela. Es tal vez la parte más complicadita de este tema, ese cuadro, y siempre se les pregunta en el examen. Entonces, ahí porfa, para que no lo dejen de lado. Vean, aquí tenemos entonces una practiquita de eso mismo. En la primera parte, pues usted me va a escribir el nombre del prefijo, ¿verdad? Entonces, usted busca en la lista qué significa esa T. Y si en la lista dice que la T significa tamal, entonces ahí le pone tamal, ¿verdad? Ahí con los demás. En la segunda parte, ahí le agregamos un pequeño detalle, ¿verdad? Vean que viene FS, M mayúscula, M minúscula. Pues aquí es una combinación de los cuadros del SI y de los cuadros de los prefijos múltiplos y sus múltiplos. Por ejemplo, le ayudo con la primera para que me entiendan. F significa fento, ¿ok? Fento. ¿De dónde saqué que significa fento? Ok, aquí está. Véanlo acá. Busquemos la F. Ah, mira, ahí está F. F significa fento. Pongámoslo acá. Y esa M, ¿qué significa? Metro. Entonces, si usted ve FM, eso es fentómetro. Eso es lo que tienen que poner acá, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer en esta segunda parte. ¿Ok? Con eso. En la tercera, escriba en el espacio correspondiente el valor exponencial. 10 a la tanto, 10 a la tanto, 10 a la tanto. En la siguiente, el símbolo. ¿Cuál es el símbolo para cada uno de los valores exponenciales? Entonces, 10 a la menos 6. Entonces, si usted dice, si usted determina, si usted revisa, busca y dice hay una teoría que 10 a la menos 6 es metro, entonces usted pone por acá el símbolo para ese prefijo, ¿verdad? 10 a la menos 6, por ejemplo. Bueno, entonces, repito, usted lo busca por acá. Ahí está. Ah, bueno, 10 a la menos 6. Ahí está. Mira, significa micro. Y el símbolo para micro es eso que está ahí. ¿No? Entonces, ahí lo escriben en esa parte. ¿Estamos, chicos? Y creo que hay una parte más por acá. Sí, la que sigue. Muy bien, gente. Entonces, preguntas de lo que vimos hoy. ¿Dudas, preguntitas? No hay No, preguntas. profe. Muy bien. No. Listo, no hay preguntas. Entonces, ahí me quedamos pendientes con ese par de tareitas.
y vamos a quedar por acá. La próxima semana arrancamos a partir de este punto, lo último que nos queda ya de este capítulo. Entonces la próxima semana estaríamos terminando este capítulo, que es la parte de conversiones. Listo, gente, entonces quedamos acá, que la pasen bonito. Traten de repasar un poquito lo que vimos hoy, porfa, porque vean que no es nada sencillito. Gracias y buen día a todos, gente, se cuidan. Igualmente, Gracias. profe, que Dios me lo Gracias. bendiga. Gracias, profe. Gracias, Chao. igual, pura vida, chao, se Chao. cuidan. Buenas noches, no, buenos días, perdón, chao, chao.